Me place saludarlos. En este día les voy a realizar la prueba de escritorio de mi algoritmo de nombre estudiantes, en el que deseamos saber cuál es el estudiante de mayor estatura, que nos diga cuál es su peso y que nos diga el nombre del estudiante. Para eso nos van a pedir unos datos donde vamos a ingresarlos de cada estudiante, y a base de eso nos van a dar los resultados de nuestro algoritmo. Para iniciar definimos nuestras variables de tipo cadena, como las podemos observar acá, de nombre NetJS, nome, code GAG, code y code, de tipo real como ESTPE, PROMED, PMAJS, MAJS, y de tipo entero como ED, SEX y SUMEC. Esas variables las definí para realizar mi pruebas de escritorio y así mismo desarrollar mi algoritmo. Vamos a iniciar nuestra prueba de escritorio con definiendo las variables NetJS, que NetJS significa nombre del estudiante con mayor estatura, MAJS, que sería la mayor estatura del estudiante, la igualamos a 0, y iniciamos escribiendo que me diga, digite el registro de datos del primer estudiante. Como primer paso vamos a digitar los datos del primer estudiante, que serían, según las variables nom, code, cog, ed, st y p. Cada variable tiene una equivalencia, como la pueden observar, que aquí previamente desarrollé mi tabla para desarrollar mi prueba de escritorio, como sería nom, que sería nombre, code, que sería código del estudiante, code, que sería el código del grupo, ed, que sería la edad, est, la estatura, y pe, el peso. Entonces me dice que digite el registro de los datos del primer estudiante. Vamos a digitar todos estos datos en nuestra tabla y decimos que el nombre de nuestro primer estudiante sería Luisa. Ahora me dice que el código del estudiante, que sería el 123 en este caso. Ahora me pide el código, ingresé el código del grupo, que el código del grupo sería el código número 11. Entre esos datos, de los datos que me pide la edad, 18, la estatura de Luisa, que la estatura de Luisa sería 1,65, y me pide el peso de la estudiante, que sería un peso total de 58 kilos, como observamos ahí. Bueno, ahora me dice que mientras, necesitamos la función mientras ed, que ed significa edad diferente de -1, me diga que codegad, variable codegad. ¿Qué significa codegad? Significa es el que me contendrá el código del grupo que se está evaluando. Es el código del grupo que se está evaluando, por eso es el código del grupo que se está evaluando, que equivale al código del grupo, ¿cierto? Entonces me dice que sex, que sería el sex, que sería el código, el contador de estudiantes del grupo. Como hasta el momento solo hemos ingresado uno, entonces ponemos el 1. Ahora me dice que la variable SUMED significa la suma de las edades de los estudiantes del grupo, y lo partimos desde 0, le dimos la equivalencia a 0. Entonces, como solo tenemos un estudiante hasta el momento, le ponemos la edad de Luisa, que sería 18, y continuamos. Ahora me dice que si tengo la función cianidad, y me dice que si estatura es mayor a MAJS, que MAJS significa mayor estatura del estudiante, que es la estatura mayor de todos los estudiantes del grupo, entonces me diga que MAJS equivale a estatura. Entonces, como hasta ahora solo tenemos un estudiante, entonces ponemos la mayor estatura hasta el momento, que sería 1,65, que sería la estatura de Luis. Continuemos. Ahora me dice que NetJS, que sería el nombre del estudiante con la mayor estatura. Hasta el momento solo tenemos a Luisa de este grupo. Entonces me dice que el nombre de ella es Luisa. Entonces me dice que es Luisa. Ahora, P+10, que sería el peso
del estudiante con la mayor estatura, que es igual al, equivale a esta variable, equivale al peso del estudiante. Como solo tenemos a Luisa, entonces decimos que el peso de ella es de 58. Bueno, sigamos. Ahora me dice, cerramos la función sí y me pide nuevamente que me devuelva y escriba datos nuevos, digite un nuevo registro de datos, como cerramos también acá, registre un nuevo tipo de datos de otro estudiante, del próximo. Entonces vamos a digitar todos los datos, el nombre, el código del estudiante, el código del grupo, la estatura y el peso. Entonces el próximo estudiante sería de nombre, por ejemplo, Jaime, como observamos en la tabla de nuestro archivo de estudiantes, el código del estudiante sería el 234, código del grupo, él es el código grupo número 11, entonces el grupo pertenece al mismo grupo de Luisa, como podemos observar. La edad de Jaime nos pide la edad de Jaime es de 17, nos pide la estatura de Jaime que es de 1,76, esa es la estatura de Jaime, y el peso de Jaime. El peso de Jaime es de 73 kilos. Entonces ahora volvemos y me dice que mientras el contador del código del grupo igual al código y edad diferente de -1, entonces que me diga que C, que es el contador de estudiantes, equivale al contador de estudiantes más 1, 6. Entonces, como ya tenemos 1, el contador me dice que me va a sumar otro estudiante, entonces sería para un total de 2 estudiantes. Sigamos. Me dice que SUMED, que es la suma de los estudiantes del grupo, equivale al SUMED más 1, que sería la suma de los estudiantes, de la edad de los estudiantes. Entonces sería la edad de Luisa más Jaime, me daría un total de 35. Sí, correcto. Entonces, me dice que continuemos, me dice que si la estatura es mayor a la estatura mayor de los estudiantes, entonces me escriba mayes equivale a estatura. Entonces decimos que mayes es la estatura, vamos a verificar la estatura mayor de los estudiantes. Entonces me dice que Luisa mide 1,65, pues de este grupo en sí, que es el grupo del código número 11, y Jaime que la estatura es de 1,76. Entonces procedemos, me dice que la mayor estatura del estudiante hasta el momento es de 1,76, que sería la estatura de Jaime. Me dice que escriba, procedemos. Me dice que en yes es igual, en yes me dice que sí, entonces como si la estatura de Jaime es mayor a las de todo el grupo, entonces me dice que escriba Nenjes, que sería el nombre del estudiante con la mayor estatura, y en este momento sería Jaime. Ahora me dice que escriba el peso con el estudiante de la mayor estatura en P mayes. Entonces el peso de Jaime, que sería de 73, lo ponemos 73. Continuemos. Ahora me dice fin de la función sí. Continuamos. Dice escribe digitar el registro de los datos del próximo estudiante. Ahora vamos a digitar nuevamente otros datos. Ahora digitamos los nuevos datos que me pide: nombre, código del estudiante, código del grupo, edad, estatura y peso. Entonces en este caso digitamos de nombre el estudiante Carlos. El código de ese estudiante es el 246. El código del grupo es el código 22. Prestemos atención a esto. Este estudiante Carlos ya es de otro curso. Código de grupo ya es el 22, no es el mismo que el de Luisa y el de Jaime, que es el 11. Entonces, con esto observamos que Carlos pertenece a otro grupo. Me dice que la edad de Carlos es de 16.
me dice que la estatura de Carlos es de 1,81. Me pide el peso de Carlos es 76 y continuamos y vamos a nuestra función mientras. Dice que mientras código contador del grupo, el código del grupo que se está evaluando es igual a código y edad diferente de -1. Entonces me dice que el contador inicia a partir del grupo que se está evaluando. Como en este grupo, aquí iniciamos un nuevo grupo, el contador me va a partir desde 1, porque solo tenemos un estudiante. Entonces me dice el contador de estudiantes del grupo 1, porque apenas tenemos uno del grupo 22. Ahora me dice que SUMED equivale a la suma de los estudiantes del grupo. Como en este grupo solo tenemos a uno, entonces ponemos la edad de Carlos, que sería de 16. Vamos a la función sí. Continuamos. Función sí dice que sí, estatura mayor a mayes, entonces dice que la variable mayes, que es mayor estudiante con mayor altura, mayor estudiante estatura, entonces me dice que equivale a estatura. Entonces ubico la estatura como de este grupo solo tenemos a Carlos. Del grupo 22 la estatura de él es de 1,81, entonces lo ubicamos 1,81, la ubicamos en mayes. Ahora me dice que names, que me dé el nombre del estudiante con la mayor estatura, que equivale a nombre. Entonces en este caso sería Carlos, de este grupo. Y me dice que P mayes, que sería el peso del estudiante con mayor estatura. Entonces ponemos el peso, como observamos acá, P mayes, el peso del estudiante, observamos que el peso es de 76. Y proseguimos. Me dice que cerramos la final sí, y me dice que escriba y digite registro de datos de otro estudiante. Procedemos a digitar los datos del nuevo estudiante, donde nos pide, igual que antes, nombre, código de estudiante, código de grupo, edad, estudiante y peso. Ahora digitamos de nombre Camilo. El código de Camilo es el 456. Recuerden, este es nuestro archivo. El código del grupo es el 33. Observemos que ya pertenece a otro grupo, ya no es del código del grupo 22 ni del 11, entonces Camilo pertenece ya a otro grupo. Me dice que la edad de Camilo es de 19, su estatura es de 1,67 y me dice que el peso del estudiante es de 63 kilos. Bueno, después de ingresar estos datos, vamos nuevamente a nuestro mientras. Dice que el contador del grupo actual del que se está evaluando es igual al código del grupo. Entonces, y edad diferente de -1. Entonces, si el contador, que es CES, que significa contador de los estudiantes de cada grupo, equivale a 6 más 1, como en este grupo, que es el grupo 33, no tenemos sino un solo estudiante, iniciamos a partir de 1, que solo hay un estudiante contador de estudiantes del grupo y solo hay uno. Ahora me dice que SUMED, variable SUMED, que es la suma de los estudiantes del grupo. Como en este grupo solo tenemos un estudiante, entonces le ponemos la edad de Camilo, que sería de 19. Ahora me dice que vamos a la función sí, que si estatura es mayor a la mayor estatura, entonces mayes equivale a estatura. Entonces, como en este grupo solo tenemos un estudiante, ponemos la estatura del estudiante Camilo.
porque hasta el momento solo tenemos ese estudiante de ese grupo, entonces de ese grupo es el estudiante más alto, que sería 1,67. Ahora me dice que vamos a la variable NameJS, que es el nombre del estudiante de mayor estatura, me dice que equivale a nombre NameJS, entonces el nombre del estudiante es Camilo. Ahora dice que P mayores, que es el peso con el del estudiante con mayor estatura, equivale al peso. Entonces, como tenemos a Camilo, ubicamos el peso de Camilo, que es 63. Entonces me dice que el P mayores es igual a 63. Bueno, continuamos. Me dice que finalizamos la función sí. Ahora me dice que escriba, digite registro de datos del próximo estudiante. Ahora debemos digitar los datos de un nuevo estudiante. Entonces, me dice que el nombre del estudiante, código del estudiante, edad del estudiante, estatura y peso. Ahora digitamos el nombre Carlos. Entonces, me dice que el código de Jorge es el código del estudiante, que es 457. El código del grupo, que el código es el 33. Ojo a esto. Me dice que Jorge pertenece al código de grupo 33, igual que Camilo. Entonces observemos que ya tenemos dos estudiantes de este grupo, que es el 33, y tengamos esto más en cuenta para más adelante. Jorge tiene una edad de 20 años, una estatura de 1,69, un peso de 65 kilos, y ya ingresamos los datos del nuevo estudiante. Ahora me dice que mientras el contador del grupo es igual al código y diferente a -1, me dice que sets, que es el contador de estudiantes del grupo, entonces me dice que equivale a 1 más. Entonces, como en este grupo ya tenemos un estudiante, lo sumamos 1 más. Entonces el contador me dice que ya son 2 estudiantes. Ahora me dice que el suma, que es la suma de la edad de los estudiantes del grupo. Entonces me dice que la edad de los estudiantes hasta el momento, que son Camilo de 19 y Jorge de 20, el suma equivale a la suma de los estudiantes del grupo, entonces es un total de 39. Ahora vamos a la función sí. Dice que sí, estatura mayor a la del mayor estatura del grupo, entonces mayores equivale a la estatura del estudiante con la mayor estatura del grupo. Entonces el estudiante con mayor estatura podemos observar en el grupo 33. Vemos que Camilo mide 1,67 y Jorge 1,69. Entonces me dice que mayores, estudiante con mayor estatura 1,69, que es la estatura mayor de este grupo. Ahora me dice que P mayores, me dice que es el NameJS, que es el nombre del estudiante con la mayor altura. Entonces me pide el nombre y me va a dar el dato de salida, que es Jorge. Y ahora me dice que P mayores, que es un dato de salida, y me dice que el peso del estudiante de mayor altura es, como podemos observar, el peso de Jorge es de 65. Me da un dato de salida de 65. Ahora volvemos y me dice que digite el registro de datos del próximo estudiante. Entonces vamos a ingresar un estudiante nuevo y de nombre Miguel. De nombre Miguel, el código del grupo, que es 500. Como podemos observar, me pide el código de un grupo, código por ejemplo 44, edad 19, estatura 1,62
y un peso de 70 kilogramos. Ingresamos unos nuevos datos. 70 kilos. Como podemos observar, tengamos en cuenta que nuestra base de datos, como la observamos en la parte inferior derecha, tenemos nuestra base de datos, nuestro programa común, nuestra base de datos. Observamos que el código 500 de estudiante y el código 44 de grupo no existe en nuestra base de datos, como podemos observar. Entonces me dice que este dato es erróneo y no me lo va a validar, no me va a valer estos datos porque este estudiante, como se puede observar, no existe en nuestra base de datos. Entonces me dice que como no existe en nuestra base de datos, no va a ingresar a nuestra función mientras y se va a saltar todo este proceso y me dice entonces, saltamos a esta función y me dice que el promedio equivale a la suma de edades del grupo dividido el contador de estudiantes del grupo. Entonces vamos a dar el grupo de entonces me dice que escriba el grupo, el contador de estudiantes, el contador del código del grupo que se está evaluando. Entonces este es el grupo que se está evaluando, que es CODGAD, y que me dé el promedio del grupo. ¿Cómo sacamos el promedio? Que es la suma de edades más el contador de estudiantes del grupo. Entonces eso lo dividimos, vamos a la parte de arriba y decimos que el grupo 11 tiene un promedio, me dice que es la suma de los estudiantes que sumé, la suma de las edades de los estudiantes del grupo 11, que sería 35, lo dividimos por el 6. Entonces dividimos la edad 35 en 2 y primero nos dice que el grupo nos escriba el CODGAD, que es el contador del grupo, que entonces nos doblemos y observamos que el contador del grupo equivale al código del grupo. Entonces CODGAD equivale al grupo, que es el que estamos evaluando en este momento, que es el 11, que es el contador del grupo y es el contador que nos contendrá el código de los estudiantes, que sería 11. Entonces el código nos contiene el número 11. Ahora me dice que me muestre el promedio del grupo y el promedio equivale a la suma de las edades del grupo dividido el contador de estudiantes del grupo. Entonces dividimos 35 en 2 para que nos dé un promedio del grupo de 17.5, que es el promedio de edad del grupo. Ese es el promedio del grupo. Ahora vamos para el siguiente grupo, que es el grupo número 22. Como del 22 solo tenemos uno, entonces me dice que el CODGAD, que es el código del grupo, que contiene el código del grupo, entonces en este caso el grupo sería el 22, me da un dato de salida de 22 y me dice que sería el promedio del SUMED dividido C, que es la suma de las edades dividido el contador del grupo, para un total de 16. Continuamos. Ahora me dice que el contador del nuevo grupo, que sería el 33, me mostraría el contador del grupo, que sería el 33, grupo 33, y el promedio, que equivale a la suma de edades dividido en 2, como son 2 estudiantes. Entonces me dice que el promedio del grupo es de 19.5. Ahora damos fin a nuestro mientras y me dice que escriba estudiante con mayor estatura y que me escriba en el yes el estudiante con la mayor estatura. Entonces observamos que el estudiante con la mayor estatura fue Carlos del grupo 22, con una estatura de
1,81. Entonces me daría un estudiante con la mayor estatura sería la estatura 1,81, que sería, perdón, aquí sería sería el nombre. Nos está pidiendo el nombre del estudiante. Borramos acá. Me está pidiendo el nombre del estudiante con la mayor estatura. Entonces observamos que el estudiante con la mayor estatura sería Carlos. Entonces el sistema manda de salida que el estudiante con la mayor estatura sería Carlos. Me dice que me dé la estatura Manjes, que sería mayor estatura de los estudiantes. Entonces vemos que la estatura de Carlos sería 1,81 y me dice que me muestra el peso, que sería P más Y, que sería el peso del estudiante. Entonces vemos que Carlos, el peso del estudiante es de 76 y así deberíamos final a mi algoritmo y a mi escritorio, donde me muestra cuál es el estudiante con la mayor estatura, que sería 1,81 de todos los estudiantes de los grupos, el nombre del estudiante y su peso. Muchas gracias.